Como nos dijo el pastor Carlos, vamos a terminar el día de hoy la serie de Colosenses que hemos estado viendo, que titulamos Completos en Cristo para ser como Cristo. Vamos a estudiar la última porción de la epístola y vamos a ver que es una porción interesante, particularmente porque básicamente en varios versículos que vamos a leer nos vamos a dar cuenta que el apóstol le manda saludos a varias personas y luego empieza a dar instrucciones generales, y en medio de esos saludos y de esas instrucciones generales hay varias enseñanzas súper valiosas con las que pudiéramos hacer un mensaje de cada una. Lo que vamos a tener que hacer es limitarnos a una de ellas que creo es lo que nos va a servir mejor para cerrar con la serie de Colosenses que hemos estado viendo ya por varias semanas. Así que, ¿cómo no me acompañan? Vamos a leer de ahí de Colosenses capítulo 4. Voy a empezar leyendo del versículo 7. Dice el apóstol Pablo, se está despidiendo ya de la iglesia de Colosas y empieza de esta manera. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. El versículo donde nos vamos a concentrar es el número 12, que va a ser la guía de nuestra enseñanza el día de hoy, por lo que se los voy a volver a leer. Dice Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. En este pasaje básicamente lo que está pasando es que el apóstol Pablo introduce a este personaje que ya nos había presentado en el capítulo 1, a Epafras. Varios comentaristas enseñan que probablemente este hombre era el pastor de los colosenses. Fue la persona que les llevó el evangelio y fue la persona que fue con Pablo a avisarle cuál era la condición de los colosenses. Y lo que está haciendo en este versículo, en primer lugar, es validando el ministerio de Epafras para que los colosenses lo distinguieran.
para que lo vieran como un maestro legítimo y que le prestaran oído a él. Y una de las formas en las que el apóstol Pablo valida el ministerio de Epafras es que lo distingue como un siervo. La descripción que da de Epafras es siervo de Jesucristo. Tú y yo pudiéramos pensar que los líderes espirituales son caracterizados porque a lo mejor tienen mucho conocimiento teológico, o porque tienen mucho carisma con la gente, o porque son personas muy inteligentes. La lógica bíblica tiene un ingrediente totalmente diferente. Y el ingrediente principal que valida el carácter de un líder al que tú debes de prestar atención y seguir es su corazón de servicio. Aquellas personas de entre nosotros que aspiran a ser líderes, nosotros estamos orando por ustedes. Quiero que lo sepan, ahora en la mañana yo estaba orando porque el Señor siga levantando líderes. Yo quiero decirte esto, la ruta a seguir que valida un liderazgo espiritual genuino es un corazón de servicio. Un corazón de servicio. Aplícate a crecer por esa línea y el Señor validará tu vida. Muy bien, después de que valida a Epafras, hace algo muy interesante el apóstol Pablo, y es que le enseña a los colosenses algo que Epafras hacía. Y entre otras cosas, les dice lo que Epafras hacía para que los colosenses lo entendieran, para que aprendieran de lo que Epafras hacía y para que lo imitaban. Y lo que dice que Epafras hacía era que se esforzaba intensamente por ellos en sus oraciones. El apóstol Pablo les dice, esto es lo que está haciendo Epafras por ustedes. Se está esforzando intensamente por ustedes en sus oraciones. ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo eso? Entre otras cosas, no solamente para que aplaudamos el ministerio de Epafras, sino para que nos preguntemos por qué lo hace. Y número 2, para que sigamos su ejemplo. Y básicamente lo que vamos a ver que este pasaje nos enseña es que tú y yo necesitamos luchar en oración por nuestra santidad. Tú y yo necesitamos luchar en oración por nuestra santidad. Y no solo por nuestra santidad, sino por la santidad de aquellas personas que vienen detrás de nosotros, de tus hijos, de tus hermanos más débiles en la fe. Tú y yo somos llamados por medio del ejemplo de Epafras a luchar intensamente en oración por nuestra santidad. Esto lo vamos a ver en 3 puntos bien sencillos y vamos a empezar por aquí. Quiero que razones conmigo esto. ¿Por qué es que Epafras oraba tan intensamente para que los colosenses crecieran en santidad? ¿Por qué era que los colosenses necesitaban que alguien se esforzara intensamente para orar por ellos, para que crecieran en santidad? ¿Por qué? Porque es que tú necesitas una persona que esté orando intensamente por ti, por tu santidad. Porque es que tus hijos necesitan a alguien que ore intensamente por su santidad. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que vamos a tratar de contestar. Y vamos a empezar por aquí. La palabra griega que se utiliza que se traduce aquí como esforzándose intensamente, es la palabra agonizomai. Y básicamente lo que quiere decir, lo que describe es a una persona que está luchando. Esa palabra agonizomai es prima, por ejemplo, de la palabra agonía. Describe a un luchador que va a enfrentarse a otro en una intensa batalla. Un luchador que va a pelear con otro con todas sus fuerzas. Epafras estaba luchando intensamente en oración por los colosenses. ¿Por qué? ¿Por qué?
Entre otras cosas, era porque Epafras estaba muy consciente de que la iglesia existe en medio de una guerra espiritual. Epafras estaba consciente que los colosenses, que ahí en Colosas estaban tratando de seguir a Jesús, se encontraban en medio de una batalla espiritual. Una batalla espiritual que tiene una influencia directa en la forma en la que ellos servirían a Cristo. Una guerra espiritual donde el maligno, el diablo, buscaría destruir con todas sus fuerzas la confianza de los colosenses en Cristo, desviarlos de la verdad, detener su crecimiento espiritual para que así Cristo no fuera honrado por medio de sus vidas. Algunos de ustedes escuchan el término guerra espiritual y les pudiera sonar así un poquito exagerado, como que les huele más o les suena más a ciencia ficción que a una verdad bíblica en la cual tú y yo necesitamos luchar. Pero yo quiero animarte a que consideres conmigo que la Biblia enseña de una manera clara que el creyente se encuentra en medio de una guerra donde el enemigo de Dios está buscando la manera de destruir su fe y dañar sus vidas. Una guerra en la que nosotros necesitamos aprender a luchar intensamente. Quiero que me acompañes al libro de Efesios. Dale para atrás un poquito ahí en tu Biblia. Acuérdense que Efesios es una carta paralela al libro de Colosenses. Y aquí se nos enseña de una manera un poquito más amplio lo que Pablo está enseñando acá. Efesios capítulo 6, versículo 10. Quiero que veas la claridad con la que se explica esto en la Biblia. Dice el Espíritu Santo en Efesios 6, 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hemos de vestirnos con una armadura? ¿Para lucirnos como gente espiritual muy fuerte? Para que podáis estar firmes contra las insidias, los métodos de ataque. ¿De quién? Del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Te fijaste? De una manera clara, la Biblia explica que el creyente está dentro de una guerra espiritual. Una guerra espiritual para la cual él necesita el poder de Dios. Un poder que está en Cristo, pero que necesita ser obtenido por medio de una manera para que el creyente pueda permanecer firme contra las insidias del diablo. Tú estás en una guerra espiritual donde estás siendo atacado y donde seguirás siendo atacado, quieras o no. No podemos hacerle así como, ¿cómo se llaman los pajaritos esos que meten su cabeza en el piso, así los flamingos? Las avestruces. No, o sea, si tú quieres hacerle como las avestruces y meter así tu cabeza en la tierra y decir, está bien que haya una guerra, pero yo no quiero estar consciente de ello, no me gusta pensar las cosas de esa manera, me gusta ver a Jesús más como una aventura. Quiero decirte esto, estás dentro de una guerra.
y serás atacado. Has sido atacado y serás atacado, quieras o no. Es una realidad en la que vives. Epafras estaba consciente de esa realidad espiritual, por lo cual oraba por los colosenses. No solo oraba por los colosenses, oraba intensamente por ellos. Oraba intensamente por ellos. Hay algunos de ustedes que es posible que quieran ver su caminar con Cristo no como una guerra, sino como una aventura, como un paseo al parque, como una excursión, un lugar donde encuentras paz. Yo quiero seguir a Jesús, pero quiero seguir a Jesús para que mi vida sea mejor, para que pueda ser feliz, para que pueda descansar de mis afanes, para que yo pueda aprender de un maestro inigualable como Él, cómo formar una mejor familia, cómo administrarme mejor, cómo crecer integralmente en todos los círculos de mi vida. Las personas que quieren ver la vida cristiana de esa manera, generalmente son personas muy inconstantes en su búsqueda de Dios. Faltan por motivos menores a la iglesia, rápido. Les llega una persona el domingo ahí en la mañana a visitarlos y en lugar de decirles, oye, voy a escuchar la palabra de Dios, vente, se quedan a desayunar, barbacoa ahí, le hablan van ahí con el güero y se traen barbacoa y se pierden el domingo por un juego maleta como el de la semana pasada, se pierden el domingo. Son personas que sí se acercan a la iglesia, pero a encontrar aquí un contexto social, donde encuentren a alguien con quien relacionarse, gente a lo mejor como ellos, que tiene intereses semejantes, que quieren aprender a vivir bien. Su devoción a Cristo está basado en sus ganas, no en su fe. No en lo que necesitan, sino en lo que sienten. Leen la Biblia cuando lo sienten. Son personas emocionales, sensuales. Personas que coquetean con el pecado, con facilidad, sin temor. Al cabo Dios me perdona. Al cabo hay gracia. Les gusta el sistema de este mundo. Son personas que han creído en Cristo, pero que quieren establecer sus vidas en esta tierra. Aunque han resucitado con Cristo, no estoy hablando de no cristianos. Estoy hablando de creyentes bautizados, que han dado pasos por seguir a Jesús, que son hijos de Dios y que el Señor los va a conservar hasta el final. Bueno, estas personas han resucitado con Cristo, pero quieren establecer su vida en este mundo. No les gusta esta descripción de la vida como una guerra. Les gusta la playa, les gusta asolearse. Hagan de cuenta que tienen la descripción de su vida, podría ser un poquito lo opuesto a lo que vimos en Colosenses capítulo 3 versículo 1. Te lo voy a leer. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estas personas han resucitado con Cristo, pero su identidad no la quieren encontrar allá. La quieren encontrar aquí. Si tu caminar con Jesús se parece más a una excursión que a una guerra, quiero animarte a que consideres que estás en una posición vulnerable. Estás en una posición de peligro. Porque dentro de la forma en la que tú estás tratando de interpretar tu vida y tus circunstancias, estás olvidando una parte importante. Ya estás en una guerra. Quieras o no, ya tienes un enemigo espiritual que está buscando dañar tu caminar con Jesús y destruirte a ti y destruir a tu familia. Yo creo que todos nosotros conocemos o hemos conocido a un hombre o una mujer ingenuos que se empiezan a relacionar con personas peligrosas
que te quedas así con ganas de decirles, oye, no te metas. Eso no es un juego, no le entres por ahí, no seas ingenuo, va a terminar mal. Hagan de cuenta que este pasaje del versículo 12, entre otras cosas, está sirviendo como un anuncio así, como si el Señor nos estuviera recordando, hermanos, seguir a Jesús no es un juego, seguir a Jesús es una guerra. Es entrar a una guerra, es recibir a un enemigo que quiere destruirte a ti y a tu familia. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo es que el maligno intenta destruirnos en esta guerra espiritual? Ok, estamos en una guerra espiritual. ¿Cómo se manifiestan los ataques del maligno? Vamos a ver muy rápido este punto y nos vamos a transportar a la narrativa de Génesis en el capítulo 3. No lo vamos a leer ahí por falta de tiempo, pero quiero que recuerdes esto. La forma en la que el diablo atacó a Eva, pudiéramos nosotros resumirla de una manera. En el jardín del Edén, cuando Eva cayó porque fue atacada por el diablo. El diablo se acercó a Eva, la atacó, la tentó y la hizo caer y dañó su vida. ¿Cómo le hizo el maligno para atacar a esa mujer? Yo quiero animarte que en tu casa leas la narrativa de Génesis 3, del versículo 1 al 6, pero yo pudiera resumírtelo de esta manera. Lo que el enemigo, el diablo, buscó hacer para dañar la vida de Eva fue hacerla dudar por medio de una mentira de la bondad de Dios y de su buena voluntad para su vida. Lo que el diablo hizo es que se le acercó a Eva y por medio de preguntas y de argumentos la empujó para que viera a Dios como él lo veía. No como en realidad era, sino como él lo veía con sus propios ojos. Por medio de un engaño hizo que Eva dudara de que Dios era bueno y de que tenía una buena voluntad para su vida. En el momento en que Eva dudó, empezó a ver el fruto prohibido. Empezó a ver el fruto prohibido y lo empezó a desear intensamente. Y cuando lo deseó intensamente, desobedeció y así vino la destrucción sobre su vida. El día de hoy la estrategia del maligno para con nosotros no cambia mucho. Tú y yo necesitamos recordar esto en medio de esta guerra espiritual en la que nos encontramos. El diablo es poderoso, pero no es tan poderoso como Cristo. El diablo se mueve hasta donde Cristo le permite. No puede hacer nada en su propia voluntad contra los hijos de Dios que Dios no le permita. ¿Por qué? Porque los creyentes, por más débiles que sean, están escondidos en Cristo. Si alguien se acerca a querer hacerle algo a mis hijos, sobre mi cadáver, simple y sencillamente, sobre mi cadáver. A lo mejor no es muy buen ejemplo porque me pueden hacer a un lado fácilmente, pero a Cristo no. A Cristo no. No hay nadie como Jesús. Y esa descripción tú y yo la vimos en Colosenses capítulo 1. Te voy a leer esta descripción bien rápido. Dice el versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Resumen, no hay nadie como Jesús. Y en Cristo es donde los creyentes están escondidos.
cuando han creído en Él. Si tú has creído en Cristo, yo quiero recordarte lo que vimos en el capítulo 3 de Colosenses. Tu vida está escondida en Jesús. Tú estás dentro de Cristo, estás unido a Él. Y en medio de esta guerra espiritual en la que nos encontramos, tú estás refugiado en un lugar seguro. El maligno no puede tocarte. El maligno no puede dañarte porque estás dentro de Jesús. Ok. Si el maligno no puede dañarnos, ¿cómo es que nos ataca? De una manera semejante como atacó a Eva. Lo que hace es que empieza a lanzarnos a ti y a mí argumentos, mentiras que nos llevan a dudar de la bondad de Dios, a dudar de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque cuando empezamos a dudar de Dios, empezamos a ver el pecado como algo atractivo. Y cuando empezamos a ver el pecado como algo atractivo, hacemos a un lado nuestra santidad. Y cuando hacemos a un lado nuestra santidad y pecamos, atraemos destrucción sobre nuestras vidas. Es la misma estrategia. Yo creo que todos ustedes identifican de una manera cómo el maligno se ha acercado en ocasiones a tentarnos para hacernos dudar de Dios, empujarnos a que dejemos nuestra santidad para que venga destrucción sobre nuestras vidas. Déjame decirte esto, quiero recordarte, esta guerra espiritual es algo serio. Algunas sillas vacías que están aquí son evidencia de ello. Algunos matrimonios destruidos aquí son evidencia de la ferocidad de esta guerra espiritual. Algunos hijos que están ahí en el ministerio de niños están creciendo sin su padre, siendo él cristiano, porque abandonó a su familia por otra mujer. Es una guerra real. El enemigo quiere acabar con nosotros y se va a acercar a nosotros por medio de estas mentiras que tú y yo necesitamos aprender a identificar para aprender a combatir también. Voy a leer algunas frases que creo que pueden ayudarte a distinguir algunas de las mentiras, de los argumentos engañosos que el diablo puede traer a nuestras vidas. Después de todo lo bueno que Dios ha sido contigo, ¿así le pagas? ¿Vuelves a pecar? No te vuelvas a acercar a Él, nunca te va a aceptar. Él te amaba, pero ya no te puede perdonar. Tú nunca vas a cambiar, nunca vas a poder vencer ese pecado, nunca podrás quitarte esa vergüenza. Ya no lo intentes más, ya no ores, ya ni siquiera vayas a pedirle perdón, no lo confieses otra vez con alguien, mejor ocúltalo, nadie lo sabrá. Después de todo tu esfuerzo y tu servicio en la iglesia y por agradar a Dios, ¿así es como Dios te paga? ¿Es la buena voluntad de Dios para tu vida? Mira lo mal que te está yendo. No es cierto que Él es bueno, no es cierto que te ama, no es cierto que sus planes son lo mejor para ti, son opresivos, limitativos. No vale la pena obedecer a Jesús. ¿De qué te ha servido? Estás solo. No es cierto que estará Él contigo para siempre. En formas de argumentos como estos, nos lleva el maligno, se acerca a nosotros a hacernos, busca que tú y yo dudemos de que Dios es bueno, de que Él nos ama, de que su voluntad es perfecta para nosotros. Porque cuando dudamos, empezamos a ver el pecado de una manera desproporcionada y empezamos a desearlo más intensamente. Y de esa manera caemos y así es como viene destrucción sobre nuestras vidas. Quiero recordarte esto. La meta en la lucha espiritual, en la guerra espiritual en la que nos encontramos, no es vencer al diablo. O no es vencer las huestes de maldad del maligno. Nuestra lucha es por permanecer confiando en Jesús.
nuestra lucha, nuestra parte en esta guerra espiritual no es derrotar esas potestades. Tú y yo vimos en el capítulo 2 de Colosenses que esas potestades ya están derrotadas. Son sostenidas por Cristo mismo. Cristo triunfó sobre el diablo y sobre sus demonios en la cruz. Ya están derrotados. La lucha no es por derrotarlos a ellos, sino por tú y yo permanecer confiando en Cristo. Permanecer confiando en que Él es bueno. Permanecer confiando en que su voluntad es lo mejor para nosotros, porque esa confianza nos lleva a obedecerlo y el maligno lo sabe. Es por eso que él intenta destruir nuestra fe. ¿Cómo es que peleamos? ¿Cómo es que peleamos en nuestra guerra espiritual? Ese es nuestro tercer punto. Si yo te dijera, mira, mano, la forma en la que tú luchas en esta guerra espiritual es creyendo, permaneciendo en fe. Yo te estaría dando algo que es verdad, pero que es incompleto. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Mira, ¿cómo le haces para permanecer confiando en la bondad de Jesús, en su buena voluntad para tu vida, en medio de los ataques que el diablo te está lanzando y te va a seguir lanzando? Esfuérzate por creer, hermano. Échale ganas. Persevera. Te estaría diciendo algo incompleto que probablemente te haría daño. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. No es tan fácil. Ve un domingo común y corriente. Tú y yo venimos a la iglesia. Estamos aquí, recibimos la palabra, salimos entusiasmados, llenos de fe, y a la vuelta de la esquina nuestra fe empieza a flaquear. Tú y yo necesitamos mucho más que simple y sencillamente un ejercicio intelectual o más fuerza de voluntad para permanecer creyendo en Jesús ante los embates del maligno. Tú y yo necesitamos una fuerza espiritual. Tú y yo necesitamos gracia divina que está en Jesús, que ya es nuestra, pero que tú y yo la obtenemos por medio de la oración. Eso era lo que Epafras sabía. Epafras sabía. Los colosenses, que son llamados a vivir en santidad, necesitan de un poder espiritual que viene a ellos por medio de las oraciones. Era por eso que él luchaba intensamente a favor de ellos en sus oraciones. Tú y yo necesitamos luchar en oración por santidad para que el Señor nos ayude a permanecer firmes ante los ataques del maligno, para permanecer creyendo firmemente. Necesitamos aprender a luchar en oración por santidad. Eso es lo que Epafras veía. Yo quiero ponértela así. Tú eres llamado en tu caminar con Cristo a perseverar hasta el final. Eso es lo que Jesús nos dijo, que nos llama a perseverar hasta el final. Un cristiano genuino es el que persevera hasta el final. La meta no es el día de hoy. La meta no es que estés aquí. La meta no es que te hayas casado. La meta no es que tus hijos hayan salido bien. La meta es que perseveres hasta el final. Bueno, no hay perseverancia en la vida cristiana sin una oración perseverante. No hay perseverancia en la vida cristiana sin una vida perseverante de oración. Los cristianos necesitamos aprender a perseverar en oración para obtener así la gracia, la fuerza que es nuestra ya por Jesús para que podamos vivir en santidad. Lo mencionamos rápidamente la semana pasada. No hay santidad sin una vida de oración. No hay santidad sin una vida de oración. Vivir en santidad, siguiendo a Jesús, honrando a Cristo. El fruto glorioso de una vida santa delante de Dios no florece sin una vida de oración.
No es por conocimiento técnico, no es por reuniones semanales, no es por juegos intelectuales que tú hagas, no es porque te aprietes el cinturón. Necesitamos una gracia divina, espiritual, para seguir a Cristo en este mundo de tinieblas. Una gracia que tú y yo obtenemos y apropiamos por medio de luchar en oración. Bueno, este versículo donde el apóstol Pablo nos da el ejemplo de Epafras, no solo nos sirve para que nosotros entendamos que necesitamos luchar en oración por nuestra santidad, para que nos caiga el 20, sino que también nos da una guía específica de por qué orar. Si tú has de luchar en oración por santidad en tu vida, necesitas aprender a orar específicamente. Muchas personas oramos, pero oramos en términos generales. Señor, bendíceme, cuida a mis hijos, los encomiendo en tus manos, protégelos de todo mal, amén. O sea, la lucha en oración, en esta guerra espiritual tiene que ser específica. Y aquí el Señor nos da una guía que está compuesta por 3 palabritas bien sencillas que creo que inclusive pueden ser un resumen de lo que hemos estado viendo nosotros como santidad. Un resumen que definitivamente nos sirve para hacer un repaso del libro de Colosenses que estamos cerrando el día de hoy. Necesitamos aprender a orar específicamente. Bueno, ¿por qué tipo de cosas? Fíjate la primera. Lee conmigo otra vez el versículo. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro, en sus oraciones. ¿Para qué? Aquí vienen los tres motivos de oración. Número 1, para que estéis firmes. Luchar en oración por santidad es que tú le pides a Dios continuamente que te ayude a permanecer en fe. Específicamente, Señor, se me están viniendo estos pensamientos que me hacen dudar. Fortaléceme. Hay cosas que no entiendo lo que está pasando. Ayúdame simple y sencillamente a permanecer confiando en ti. Fortaléceme. Quiero permanecer firme, quiero permanecer de pie. O sea, la imagen es, vienen a atacar a una persona y esa persona después del combate permanece de pie, está firme. El combate se acabó y esa persona perseveró, terminó de pie. Esa es la meta. Eso es algo por lo cual tú y yo debemos orar, por nuestra propia vida y por las vidas de los que vienen detrás de nosotros. Que el Señor nos ayude a permanecer creyendo en Jesús. Fíjate esto. Se me figura que a algunos de ustedes no necesariamente les cae mucho el 20 aquí. Miren, en una ocasión escuché que el pastor John Piper, que es uno de los hombres que yo más admiro y que le doy gracias a Dios por el impacto que ha tenido en el mundo entero, que una de sus oraciones más frecuentes es: Señor, ayúdame a permanecer siendo cristiano. Eso ora él. Ayúdame a permanecer siendo cristiano. Algunos de ustedes piensan, asumen que porque vienen los domingos ya van a permanecer siendo cristianos hasta que Cristo vuelva. Eso es ingenuidad. Necesitamos orar y luchar en oración, porque el diablo va a venir y va a seguir viniendo. Necesitamos luchar en oración. Número 2, para que permanezcan firmes, para que permanezcan perfectos, para que estén perfectos. Luchar en oración por santidad es pedirle al Señor que nos ayude a crecer en perfección cristiana.
que nos ayude a crecer en perfección cristiana. No sé tú, pero uno de los mensajes que más disfrutaba yo durante la serie era cuando se hablaba de la familia. Yo veía cuando se hablaba el mensaje de los esposos, de los padres con los hijos. Y yo decía, Señor, ayúdame a crecer en santidad. Yo concebía una vida santa ante el mundo que empieza por la casa. La congruencia empieza por la casa. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás amando a tu mujer como Cristo amó a la iglesia? Bueno, si tu respuesta es todavía no, persevera luchando en oración por santidad en esa área. De manera específica, Señor, ayúdame a no ser áspero. Ora por ello específicamente. Cristo lo que está envisionando para nosotros es una iglesia perfecta. La palabra perfecto aquí es maduro, completamente desarrollado. Cristo quiere que seamos santos ahí en nuestras casas, con nuestros hijos. ¿Se está viendo tu santidad en tu trato con tus hijos? Si tu respuesta es todavía no como quisiera, persevera luchando en oración por santidad. Fíjense esto. Yo conozco a muchos de ustedes que son bien diligentes y la verdad es que me sorprende su diligencia. Personas bien intencionales en educar a sus hijos, en planear sus tiempos familiares. Yo digo, wow, yo quiero definitivamente ser así también. Pero yo quiero hacerte una pregunta a ti. Tú que estás ahí, estás luchando en oración por la salvación de tus hijos. Porque tu esposa permanezca en la fe, porque tú puedas permanecer firme ante los embates del maligno. Estás luchando en oración por las tentaciones que van a enfrentar tus hijos cuando se acerque el maligno a ellos a tentarlos. Estás orando por ellos. ¿Por qué? Porque la santidad y el glorificar a Cristo no sucede solamente por métodos humanos. No es porque tú tomes tiempo con tus hijos y tengas presencia con ellos. Se necesita una gracia espiritual que solo viene a nuestras vidas por medio de luchar en oración. Estamos en medio de una guerra donde tú y yo necesitamos perseverar luchando en oración por santidad. Número 3. Luchar en oración por santidad es pedirle al Señor que nos ayude a caminar a paso firme, avanzando completamente convencidos de la voluntad de Dios para nosotros. Quiero que veas cómo lo pone aquí la última parte del versículo 12. Y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que Epafras estaba orando por los colosenses? Que caminaran completamente seguros, completamente convencidos de la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué era lo que Pablo tenía en mente? ¿Acaso era que él quería que los colosenses entendieran bien lo que tenían que hacer? Ya no lo dejó bien claro. Recuerda esto, la voluntad de Dios es mucho más que cosas que tú y yo tenemos que hacer. La voluntad de Dios principalmente es que tú y yo aprendamos a creer, a confiar en lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Y lo que Epafras estaba orando por los colosenses, que tú y yo necesitamos orar por nuestras propias vidas y orar por nuestros hijos y por las vidas de los que nos siguen, es convéncelos de tu obra. Convéncelos de lo que ya hiciste, que caminen completamente convencidos. Recuerda esto. Esta serie se ha tratado de que tú y yo hemos sido llamados a ser como Jesús. Y en los últimos mensajes nos concentramos en eso, en ayudarte a ti a entender qué es vivir en santidad. Que creo yo que entendimos que vivir en santidad es ser como Jesús, vestirnos de Jesús. Pero no olvidemos esto. Eso no fue todo el mensaje de Colosenses. Los primeros versículos de Colosenses se concentraron en tratar de ayudarnos a ti y a mí a entender que ya estamos completos en Cristo. Si tú has de crecer en santidad,
Si tú has de perseverar en la vida cristiana, dar fruto en toda buena obra, caminar como es digno del Señor, necesitas de su poder. Eso lo vimos en el capítulo 1. Y necesitas creer, caminar completamente convencido de que ya has sido hecho completo en Cristo. Cuando entendemos que somos completos en Cristo, cuando caminamos completamente convencidos de que ya estamos completos en Cristo, es así como podemos ser como Cristo. Una oración específica que tú y yo necesitamos orar continuamente, luchar en oración, es que el Señor nos ayude a vivir convencidos de su obra en nosotros, de lo que Él ya hizo, de su gracia, porque es así como avanzamos. Vamos a repasar rápidamente una listita de cosas que vimos en los capítulos anteriores. Necesitamos orar específicamente para que el Señor te ayude a creer que ya tienes una esperanza en los cielos, que tu hogar en los cielos está seguro, que tú vas a lo seguro, que en el momento en que personas como nosotros, imperfectos, que se quedan cortos en muchas áreas, partamos de este mundo, vamos a la presencia de Dios, vamos a lo seguro. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Necesitamos orar porque el Señor nos ayude a confiar que Él es el que está haciendo una obra en nosotros, una obra que Él va a terminar. Es cierto que tú y yo hemos de crecer en santidad. Es cierto que tú y yo somos llamados a obedecer. Pero si hemos de crecer es por una sencilla razón. Porque Él está haciendo su obra en nosotros. Por lo tanto necesitamos permanecer orando para que el Señor nos ayude a creer esto. Necesitamos permanecer orando porque el Señor nos ayude a confiar que todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Por viles que sean, que Cristo ya pagó todo en la cruz, que el poder del pecado no se enseñorea sobre nosotros, que hemos sido liberados del pecado. Necesitamos aprender a orar pidiéndole a Dios que nos convenza que sí podemos vivir en santidad, porque Él rompió el yugo del pecado, porque Él nos da el poder para hacerlo. Necesitamos perseverar orando para que el Señor nos ayude a vernos como su pueblo escogido. Hay muchos de los pecados que tú y yo cometemos, mucha de nuestra desobediencia, es porque estamos buscando una identidad en otro lado. Necesitamos recordar que somos suyos porque Él nos escogió, que Él ya hizo una obra en nosotros, que ya somos santos y que somos amados por Él. No olvidemos esto, hermanos. La santidad no es caminar haciendo lo correcto. Eso no es santidad. Eso puede ser moralismo. Eso puede decir que aprendas a portarte bien. Pero la santidad genuina florece cuando una persona está buscando obedecer la voluntad de Dios en respuesta a la obra que Dios ya hizo en ella. Una vida santa genuina no es que tú decidas hacer lo correcto. Una vida santa genuina es que tú, fundamentado en la obra que Cristo ya hizo en tu vida, buscas honrarlo a Él como respuesta. Eso es santidad. Los fariseos eran personas que estaban llenas de obras, llenas de mandamientos cumplidos, pero no eran santos, porque no fundamentaban su obediencia en el Señor, en el amor de Dios, sino en su orgullo carnal. Quiero decirles rápidamente esto. Quiero tratar de explicarles qué es luchar en oración por santidad. ¿Cómo se ve? Básicamente, luchar en oración por santidad es que tú perseveras orando
tú continúas orando, no en un reclamo, sino en una postura de humildad y de fe. Estás tú presentándole continuamente peticiones a Dios que sabes que Él te va a contestar. Y básicamente lo que estás haciendo es que le estás pidiendo que te dé lo que tú ya sabes que Él quiere darte. Y se lo pides hasta que te lo dé. Se lo pides hasta que te lo dé. Tú clamas a Él por un cambio en tu vida, por una obra en tus hijos. Por ejemplo, tú que estás orando por la salvación de tus hijos, ¿cómo luchas en oración por ellos? ¿Cómo? Tú empiezas orando y tú luchas en oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que los veas a los pies de Jesús, no antes. Y si te mueres primero, ya la hiciste, te moriste orando. El Señor va a responder de alguna manera, pero va a responder. Eso es luchar en oración. Es vivir en esta confianza donde tú oras continuamente, perseveras en peticiones que sabes que Dios te va a responder. Peticiones que son conforme a la Biblia. Quiero leerte rápidamente 1 de Juan. Fíjate lo que dice. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, de que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tú oras algo conforme a la Biblia, para tu vida o para la vida de los tuyos. Algo que sea conforme a la palabra de Dios. Levanta en mi hijo, Padre, un hombre de bien. Líbralo de la mujer extraña. Que sea alguien que crezca fuerte, que te ame, que pierda su vida por ti. Líbralo de su ambición personal. Glorifícate a través de su vida. Es conforme a la Biblia. Estás pidiendo algo conforme a la gloria de Dios. Pídelo siempre. Lucha en oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo veas. Eso es luchar en oración. Luchar en oración es pedirle eso a Dios, que sabes que es conforme a su voluntad, sabiendo que el Señor te lo va a dar. Déjame darte este ejemplo bien rápido. En una ocasión, hace muchos años, vino un viento fuerte aquí a Juárez y uno de los plafones que impermeabilizaba el techo de mi casa se rompió. Cada vez que llovía, el agua se infiltraba ahí en el concreto y me dañó así bien feo una habitación. Como yo seguía pagando la casa, hablé al Infonavit para ver si se podía arreglar el techo con la garantía del crédito, por lo que me dijeron que sí. Me dijeron sí, todos sus daños van a ser cubiertos, está garantizado, le va a llegar un cheque en un mes. Al mes, llegó el mes y no llegó el cheque. Y yo lo que hice ese día es que le marqué a la muchacha y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo ha estado? No tiene nada para mí, ¿qué pasó? O sea, mi cheque, ¿por qué no ha llegado? Ahí me dice, mire, no se preocupe, el cheque va a llegar, está garantizado que le vamos a cubrir todos los daños, pero no ha llegado, pronto llegará. Ok, al día siguiente yo volví a hablar. Y al día siguiente yo volví a hablar. Y al día siguiente yo volví a hablar. Todos los días. Yo tenía harta a esa muchacha, pero yo tenía una onda, no quiero que vuelva a llover porque se me va a echar a perder más el cuarto de mi casa. Pasaron como 3 semanas hasta que el cheque llegó. El cheque estaba garantizado, pero yo tuve que insistir. Eso es luchar en oración por santidad en tu vida y en la vida de los tuyos. Tú y yo tenemos toda la gracia en Cristo. Cristo nos ha concedido toda su gracia para que tú y yo podamos vivir estas vidas como es digno de Él, para que nuestros hijos vivan como es digno de Él. Para obtener esa gracia necesitamos perseverar orando continuamente. Ahora, quiero terminar con esto. Dame 3 minutitos más. Quiero terminar con esto. Yo estaba pensando que algunos de ustedes iban a escuchar este mensaje y iban a decir, ok, me estás diciendo que yo necesito luchar en oración en santidad, luchar en oración por santidad para que de esa manera obtenga el poder que está en Cristo, que ya es mío, para poder vivir como es digno del Señor.
Oye, más que hay un problema. Hay semanas en las que yo ni oro. Se me pasa, ¿cómo le puedo hacer para convertirme en una persona que ore de esa manera? ¿Cómo le puedo hacer? Quiero darte unos pasos bien prácticos que creo que te pueden servir. Número 1, recuerda que ya estás en una guerra espiritual. Independientemente de cómo tú respondas, ya estás ahí. ¿Quieras o no? Por lo tanto, la lucha es necesaria. Número 2, recuerda que tu parte en esa lucha es permanecer confiando en Jesús. Y que permanecemos confiando por medio de luchar en oración. Por medio de luchar en oración. Número 3, confía en que el Señor va a contestar tus oraciones que sean conforme a su voluntad. Generalmente nosotros estamos conscientes de muchas necesidades que tenemos y no oramos porque no creemos que Él nos va a contestar. Pero nos está recordando esto porque todo lo que tú y yo necesitamos lo tenemos en Él. El problema con nosotros es que tenemos un chorro de recursos. Vivimos en una época que nos hace creer que somos autosuficientes. Lo único que necesitas es a ti. Todo lo que necesitas es entender algo. Lo único que necesitas es proponértelo y lo vas a lograr. Déjame recordarte esto, con la santidad no se puede. Tú no vas a poder seguir a Jesús en este mundo siendo autosuficiente. Necesitas una gracia que está en Dios, que es tuya en Jesús, que obtienes por medio de la oración. Por lo tanto, el cristiano que crece vive de rodillas. Vive de rodillas. Necesitas orar. No hay santidad sin oración. No hay santidad sin oración. Número 4. Haz una lista de cosas por las que necesites orar. Sencillo, ponlas ahí. Siempre que estés leyendo tu Biblia y te encuentres con porciones como estas, anótalas. Señor, ayúdame a permanecer firme. Señor, sígueme cambiando, que yo sea el padre que soy llamado a ser. Señor, ayúdame a convencerme de la obra de Cristo. Ayúdame a convencerme de que me amas. Ponlas ahí en una lista y empieza orando. Número 5, aparta un tiempo. Necesitas empezar a apartar de un tiempo, ya sea 10 minutos, en la mañana o en la noche. Apártalo, ponte ahí, híncate y empieza a orar. Empieza a orar. Número 6, aprende a canalizar tus preocupaciones a Cristo. Somos de las generaciones más estresadas que existen. Somos una generación llena de estrés y de ansiedad. Bueno, aprende a canalizar esa ansiedad en las manos de Dios. Ahí donde venga, tú vas manejando y te acuerdas que tu hijo está con una persona que no le conviene. Ahí ponte a orar por él. Esa ansiedad, tú pónsela en las manos a Jesús y ora: Señor, protege a mi hijo, guárdalo de todo mal, y sigues caminando. Estás ahí en tu trabajo y te acuerdas de que eres tentado con a lo mejor hablar de otras personas que están ahí. Estás ahí en tu trabajo: Señor, ayúdame a guardar mi lengua. Líbrame, dame la fuerza que necesito para vivir en santidad. De esa manera, tú vas orando durante todo el día. Todo el día estás orando, continuamente estás orando. Estás perseverando en oración. Así es como luchamos en oración por santidad. Y número 7, espera la respuesta. Espera la respuesta. Así como cuando mandas un correo importante preguntando algo. ¿Qué es lo que estás haciendo cada 5 minutos en tu teléfono? Estás esperando que te respondan. Estás esperando que te respondan. Bueno, de esa manera, con el Señor también. Tú preséntale oraciones a Dios y espera la respuesta. Señor, ¿ya transformaste esta área en mi vida? No. ¿Ya transformaste a mis hijos? No. Voy a seguir orando. Voy a seguir orando y me voy a morir orando. Eso es luchar en oración. Perseveremos en oración, hermanos, por nuestra santidad, para que podamos vivir vidas dignas
del Cordero para su gloria.